Buenas tardes. Disculpen la tardanza, tuvimos problemas con la transmisión en vivo. Esperemos un minuto más, por favor, para iniciar, ¿ya? Buenas tardes. Vamos a esperar un momento más para iniciar la transmisión. Hemos tenido unos problemas con la computadora, pero iniciemos en unos momentos. Esperemos, por favor. Ok, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la transmisión. Espero que me estén escuchando bien. Si es que no lo están haciendo o está muy bajo el audio, por favor me lo hagan saber en los comentarios. ¿Sí? Ok, iniciemos. Ok, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la transmisión. Espero que me estén escuchando bien. Si es que no lo están haciendo o está muy bajo el audio, por favor me lo hagan saber en los comentarios. Ok, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Primero agradecerle la invitación a ILS Facebook por esta invitación que me hizo llegar para poder conversar un poco sobre el tema de bloqueo y etiquetado, ¿no? Un tema bastante importante en el área de seguridad y que definitivamente todas las empresas debemos de aplicar por el bienestar y la seguridad de todos nuestros trabajadores. Iniciando, quisiera presentarme. Mi nombre es Arnold Otazu. Un breve resumen de mi experiencia están viendo ustedes ahora en pantalla. Bueno, soy ingeniero electricista de profesión de la Universidad Nacional de San Agustín.
tengo especialidad en el área de seguridad e higiene ocupacional y ya más de 10 años de experiencia en este rubro y he trabajado en empresas industriales y mineras, ¿no? Tengo conocimiento de normativa nacional, de todo lo que habla de leyes de seguridad, reglamentación, tanto nacional como internacional, ¿no? En este rubro lo que yo he hecho es especializarme específicamente en el área de seguridad eléctrica, justamente por mi profesión que es muy afín, ingeniero electricista, y actualmente estoy desempeñando el cargo de supervisor senior de salud y seguridad en una empresa minera de gran minería, ¿no? Que tiene sus instalaciones acá en el sur de Arequipa. ¿Ok? Bueno, siempre es bueno estas presentaciones para ver a qué lado se va a enfocar el expositor, ¿no? O el ponente. En mi caso, como les he repetido, estoy trabajando en el rubro minero, por lo tanto, los ejemplos o toda la presentación le he tratado de enfocar por ese lado, ¿no? Por el lado minero, que recordemos que la minería es una de las ramas que tiene altos estándares de seguridad. Entonces, igual cualquier comentario o duda que ustedes tengan, la voy a absolver, la estoy viendo por los comentarios en la transmisión y la vamos a ir absorbiendo o resolviendo en el transcurso de esta, ¿no? Ok, iniciemos entonces. Yo siempre inicio las presentaciones, sea el tema que sea, hablando un poco de la normativa legal. ¿Y por qué es importante comenzar con la normativa legal? Porque recuerden que todos nuestros sistemas de gestión o sistemas de seguridad tienen que estar basados en leyes, ¿no? Tanto en la ley nacional, en la ley local, como en normas internacionales. Si es que la empresa en la cual nosotros trabajamos es una empresa que tiene algunas sedes en otros países, también en algunos casos podemos basarnos o tomar de referencia algunas normas internacionales, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, para hablar del loto o del bloqueo, lo que he considerado para esta presentación es tomar como referencia, primero, la ley que nos rige a todas las empresas y todos los rubros, como es la ley 29783, ¿no? La ley de salud en el trabajo. El decreto 005, que es el reglamento de esta ley. Luego está el 024 con su modificatorio del 023, que son el reglamento de seguridad para minería. En el rubro de la electricidad tenemos la norma técnica de uso de electricidad en minas, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad, que es la resolución ministerial 111, y dos normas internacionales de las cuales yo he sacado bastante información para poder aplicar en campo, ¿no? Son dos normas muy importantes que te dan algunos parámetros para que podamos implementar en el área de seguridad, pero ya en el campo, ¿no? En las instalaciones de las empresas, ¿no? Entonces, he tomado referencia a toda esta reglamentación para poder realizar la presentación y ver cómo podemos conversar sobre el tema del loto, ¿no? Que es bloqueo y etiquetado, ¿ok? Bueno, analicemos cada una de estas, qué es lo que indica referido al tema de seguridad. Bueno, la ley de 29783 tiene un principio general que habla del principio de prevención, ¿ya? Y que indica que el empleador debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de medios y condiciones que protejan la vida. ¿Qué quiere decir? Que nuestros empleadores, los titulares en minería y en general todos los que tienen una empresa, tienen que garantizar la prevención de riesgos en el lugar de trabajo, ¿no? Tienen que priorizar las medidas que protejan la vida y la salud de los trabajadores. ¿Okay? Esa es su responsabilidad y está amparado en la ley. ¿Okay? Esta misma ley, en el artículo 57, ya refiere que el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo.
o cuando las condiciones de trabajo se hayan producido, en las condiciones de trabajo se hayan producido daños a la salud y seguridad de los trabajadores. Si los resultados de la evaluación de riesgos los hacen necesarios, se realizan también controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detener situaciones potencialmente peligrosas. Debe actualizar también cuando hay medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Okay? Entonces, está definido en este artículo que nuestros empleadores tienen que tener actualizado toda la evaluación de riesgos en nuestras áreas de trabajo. Es un requerimiento legal. ¿Ok? Referido al reglamento de esta ley, el Decreto Supremo 005, en el artículo 77, ¿ya? Indica que la evaluación de los riesgos debe ser por cada puesto de trabajo y debe ser realizado por personal competente en consulta con los trabajadores y con sus representantes ante el comité o con el supervisor de salud y seguridad en el trabajo. ¿Okay? Todo esto está referido en el artículo 77 del reglamento de la ley 29783, que quiere decir que por un requerimiento legal ya las empresas tienen que realizar la evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo. En el artículo 82 también del Decreto Supremo 005, el reglamento de la ley ya indica que la identificación de los peligros y evaluación de riesgos se debe realizar en consulta con los trabajadores de la organización sindical o con el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso. Recuerden que es requerido el tema del comité de seguridad cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores. Si en su defecto no tiene esta cantidad de trabajadores, la ley indica que deberían contar con un supervisor de salud y seguridad. ¿Sí? Esto es lo que indica el Decreto Supremo 005 del artículo 82. Vamos al Decreto Supremo 024, que es el que rige al tema minero, ¿no? Igual, de manera general, en el artículo 95, el Decreto Supremo 024 indica que el titular de la actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control con la participación de todos los trabajadores en los aspectos generales. Ahí el artículo 95 define algunos aspectos en los cuales el empleador tiene que identificar permanentemente los peligros y evaluar los riesgos. Y para eso tiene bastantes herramientas, ¿no? El 024 en los anexos que tiene complementarios al reglamento, tiene herramientas de gestión que las empresas mineras y las empresas contratistas o conexas que trabajan dentro de las instalaciones del titular minero tienen que completar para cumplir con el requerimiento legal. Si nos vamos específicamente al tema del bloqueo y etiquetado, en la resolución ministerial número 308, que es la norma técnica de uso de electricidad en minas, ya lo que habla específicamente en cuanto al bloqueo y etiquetado es que en el punto 327 se proveerá en cada circuito eléctrico de un sistema de etiquetado y bloqueo con los medios de conexión pertinentes, ¿no? O sea, también en la parte eléctrica, en el rubro eléctrico, está indicado en esta resolución ministerial, la 308, ya que cada circuito eléctrico debe tener un sistema de bloqueo para colocar ahí los candados y el sistema de etiquetado. Referido a otro requerimiento legal, tenemos la resolución ministerial 111, ya que es el reglamento de salud y seguridad en el trabajo con electricidad. Y en el punto 35.1 indica que todo trabajo en un equipo o en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un riesgo eléctrico debe efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indiquen en su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de cada entidad. ¿Ya? Y aquí en la parte eléctrica sí está bastante detallado cuáles son los pasos a seguir referidos al tema del bloqueo. En la parte eléctrica le llaman las 5 reglas de oro,
¿no? Los que somos electricistas ya nos han indicado desde la formación eléctrica que nosotros tenemos que cumplir con estas 5 reglas para trabajar con equipos sin tensión, ¿no? La primera regla para cumplir con esto es, el primero, el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, ¿ya? Todas las fuentes que conducen la energía o que proveen de energía deben ser cortadas, ¿ya? El segundo punto es el bloqueo de los aparatos de corte, que quiere decir que una vez que yo corté la fuente de energía, tengo que colocar un dispositivo de bloqueo. Después, en el punto 3, indica que yo tengo que verificar la ausencia de tensión, ¿sí? El tercer paso de las 5 reglas de oro. El cuarto punto indica que yo tengo que poner a tierra o cortocircuitar temporalmente todas las posibles fuentes de tensión que inciden en la zona de trabajo. Ese es el cuarto punto de las 5 reglas de oro. Todo esto, el reglamento indica de que tiene que estar escrito en procedimientos internos de la empresa, ¿no? Y por último, el quinto paso de estas 5 reglas de oro es que el trabajador o el grupo de trabajo debe señalizar y demarcar la zona de trabajo. Se vuelvo a repetir, en esta resolución ministerial, que es el 111, está bien detallado cuáles son estas 5 reglas de oro para realizar el bloqueo, ¿no? Muchas empresas toman de referencia estas 5 reglas para colocarlas en sus procedimientos o estándares de bloqueo, ¿correcto? Si regresamos al decreto supremo 024, en el artículo 96, el titular de la actividad minera indica que para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía, que esta es la famosa jerarquía de controles, ¿no? Debemos primero tratar de eliminar, luego sustituir, luego aplicar controles de ingeniería. Como cuarto punto, aplicar la señalización, alerta o controles administrativos, y por último, usar equipos de protección personal. Entonces, cuando hablamos del tema del bloqueo, ¿ya? El bloqueo y etiquetado es un control. Es un control que debemos aplicar en las distintas áreas de trabajo para justamente controlar el riesgo. ¿De acuerdo? Esta es una imagen de cómo debemos aplicar la jerarquía de controles, ¿sí? Empezamos por tratar de eliminar, luego sustituir. Si es que no podemos sustituir, aplicamos controles de ingeniería. Y por último, deberíamos considerar la señalización o advertencia y el uso de EPPs. Si aplicamos controles combinados, también suelen ser eficientes, como por ejemplo el EPP, la señalización, controles administrativos, son lo que por lo general utilizan las empresas, porque el eliminar, sustituir y controles de ingeniería también, y si nos vamos a la realidad, implica la inversión de recursos, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos se trabaja en el tema de señalización, advertencia, control administrativo y EPP de manera combinada. En el decreto supremo 024 también tiene un capítulo específico que habla del sistema de bloqueo y señalización, ¿no? Específicamente en los artículos del 346 hacia adelante, habla de que el titular de la actividad minera debe identificar las diferentes fuentes de energía eléctrica, neumática, en general todas las fuentes de energía, ¿ya? Y está en la obligación de establecer estándares y procedimientos para su bloqueo y señalización, a fin de evitar accidentes de trabajo, ¿ok? Entonces, por requerimiento legal, ya los titulares mineros tienen la obligación de, primero, identificar las fuentes de energía y aplicar y establecer estándares o procedimientos para considerar el bloqueo y la señalización de los equipos. En este mismo artículo indica que todo equipo o maquinaria que fije bloqueo para las actividades señaladas debe ser señalizado, de manera que se alerte la prohibición de trabajo sin el bloqueo.
En el 347, el 348 y el 349 específicamente habla de que todo equipo o maquinaria, válvula o interruptor u otro debe permitir la instalación de candados y tarjetas de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros diseñemos o implementemos cualquier maquinaria o equipo, deben tener medios de desconexión que permitan colocar candados y tarjetas de seguridad. ¿Ya? En el artículo 348 es específico en indicar que el bloqueo debe aislar la fuente principal de energía y no los sistemas de control. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aplico un bloqueo, ¿ya? Estos no deberían ser aplicados a fuentes o sistemas de control. Tienen que aislar la fuente de energía directa. Y en el artículo 349 indica que los sistemas de suministros de energía eléctrica deben ser operados por personas autorizadas por el responsable de red eléctrica del titular de actividad minera. ¿No? Acá habla un poco de que el aislamiento de la energía debe ser por personal especializado o calificado en esa energía. ¿Ok? En el artículo 350 ya indica que antes de realizar cualquier trabajo en cualquier equipo, debe efectuarse la prueba de verificación de energía residual y tomar todo tipo de precauciones para tener la certeza de que las tareas se realicen con seguridad. Y por último, en el 351, el equipo en el cual se realice el trabajo debe bloquearse hasta que el trabajo esté terminado. Igual, por requerimiento legal, este equipo debe permanecer bloqueado hasta que el último trabajador salga o haya terminado su labor dentro de este equipo. Todo lo que les he mencionado son requerimientos legales enmarcados dentro del Decreto Supremo 024. Si conversamos un poco sobre la norma NFPA 70E, que es la norma que se refiere a la seguridad eléctrica en lugares de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo principal de esta norma? Proveer medidas de control y protección integral al personal que opera como mantenedor, operador o usuario de instalaciones eléctricas en la industria, empresas eléctricas y o minería. Vuelvo a repetir, esta norma es una norma americana que es muy importante y que si tienen la oportunidad de ustedes de revisarla, es muy complementaria a lo que indica el 024. Te da unas pautas más grandes, digamos así, para que ustedes puedan aplicarlas dentro de sus instalaciones, ¿correcto? Esta norma define el peligro eléctrico como una condición peligrosa tal que el contacto o la falla de equipos puede resultar en un choque eléctrico, quemadura de relámpago, de arco o quemadura térmica o ráfaga, ¿no? Estamos hablando un poco ya de la parte eléctrica, ¿ya? Dentro de la norma habla de dos tipos de peligros según el contacto y según el tipo de falla. Puede ser choque eléctrico, relámpago de arco y ráfaga. Y según el tipo de falla, un contacto directo o indirecto, por cortocircuito, por ausencia de energía o blackout y por haber tenido un equipo defectuoso por falta de mantenimiento, ¿no? Pues vuelvo a repetir, esta norma es muy interesante, muy importante que si tienen la oportunidad de revisarla, les va a ayudar bastante a implementar medidas de seguridad en la parte eléctrica, netamente en la parte eléctrica, no habla otra cosa, de otro tipo de energía, solamente habla de la energía eléctrica. Y en esta norma, al igual que como lo habíamos revisado hace un momento, la resolución ministerial 111, te da los 5 pasos, o podemos llamarle como en la norma, en la resolución ministerial, las 5 reglas de oro, ¿no? Vuelvo a repetir, en el tema eléctrico, los que ya somos de formación electricista, sabemos que estos 5 pasos se tienen que cumplir sí o sí, porque si no, nuestra vida estaría en juego, ¿no? Lo primero que habla la NFPA 70 es que debemos tener una apertura visible de los circuitos, que quiere decir que visiblemente tenemos que verificar que el circuito haya sido abierto, ¿de acuerdo? El segundo paso habla de tenemos que asegurar los comandos con candados y señalización de tarjetas
con tarjetas de identificación. Cuando habla de comandos, quiere decir también de circuitos de fuerza. Así es como lo llamamos nosotros en la parte eléctrica, ¿no? No habla de circuitos de control, ¿de acuerdo? Los circuitos de control no deben ser considerados como o dentro del proceso de bloqueo. El tercer paso dentro de la NFPA 70E nos indica que tenemos que verificar la ausencia de tensión. ¿Ya? Esta ausencia de tensión en la parte eléctrica tiene que ser con instrumentos y equipos adecuados. ¿Sí? En la parte eléctrica tenemos equipos que justamente son para hacer estas verificaciones y mantener el personal resguardado. El cuarto paso, en el tema del bloqueo para la parte eléctrica, nos indica que tenemos que colocar tierras temporales. Ustedes pueden ver en la gráfica ahí referencial que una vez que hayamos cortado el circuito de fuerza, hayamos colocado nuestros candados y tarjetas personales, es necesario de que coloquemos las tierras temporales. ¿Por qué llamamos tierra temporal? Porque esta tierra o esta conexión a tierra se conecta solamente durante la duración del trabajo, luego es retirada. ¿Y para qué? Para poder disipar la energía remanente que siempre queda en las líneas conductoras, ¿no? Como pueden ver el gráfico. Entonces, es el cuarto paso del proceso de bloqueo que indica la NFPA 70E. Y por último, el quinto paso habla de la señalización y delimitación del área de trabajo. Al igual que la resolución ministerial 111, la NFPA 70E recomienda que todo el área donde vamos a trabajar, a pesar que esté bloqueada y etiquetada, debe estar señalizada. ¿Okay? Entonces, dentro de la parte eléctrica, la norma, la 70E y la resolución ministerial 111 son algo más específicas referidas al proceso de bloqueo. Y evidentemente porque una pequeña falla o error en el trabajo con energía eléctrica puede desencadenar o podría desencadenar en una posible fatalidad, ¿no? Es por eso que en esta parte son un poco más específicos. Okay, como les indiqué, siempre al inicio me gusta conversar sobre el tema de legislación, porque todos nuestros sistemas, nuestros procedimientos, nuestros estándares y documentación que manejemos, elaboremos e implementemos, siempre deben estar basados y referidos en la norma legal, ¿no? Tanto normativa nacional, ¿ya? Como políticas externas de nuestra empresa, si es que es una empresa que pertenece a una corporación internacional, y o tenemos que tomar de referencia también, si es que no encontramos dentro de la normativa legal nacional temas importantes o temas que nos puedan ayudar, podemos tomar de referencia normativa internacional, como es en este caso la norma NFPA 70E, ¿correcto? Pasamos ahora a hablar específicamente de lo que es el bloqueo y etiquetado. En el decreto supremo 024 lo nombra así como loto, bloqueo y etiquetado. En algunas empresas, incluyendo la mía, por ejemplo, no solamente habla de bloqueo y etiquetado, sino habla del bloqueo, etiquetado y testeo, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de aplicar el bloqueo? ¿Alguna vez nos hemos hecho esta pregunta? ¿Para qué bloqueamos? ¿Por qué es importante el proceso de bloqueo? Porque simplemente está en la normativa, porque simplemente está en la legislación o porque el supervisor lo dice. Bueno, lo que he considerado yo es que el proceso de bloqueo es importante porque nos ayuda a controlar la energía a la cual se expone el personal. No la voy a eliminar, no la voy a sustituir, pero sí la voy a controlar hasta que yo pueda terminar mi trabajo. ¿De acuerdo? Por eso es que estábamos conversando de que el proceso de bloqueo es un control del riesgo.
¿Y cuál es el riesgo? La energía a la cual yo me expongo, la energía que está presente en ese equipo o en esa maquinaria y que yo voy a intervenir y evidentemente la voy a intervenir con el equipo detenido. Pero no solamente debería detener el equipo, sino también bloquearlo. Y la manera más segura de controlar esa energía es aplicando el proceso de bloqueo y etiquetado. ¿De acuerdo? Primero, les voy a dar de aquí en adelante hasta finalizar la presentación, algunas recomendaciones y algunos pasos para que ustedes puedan implementar este proceso dentro de sus empresas. Recordemos que es un proceso importante y un requerimiento legal, ¿de acuerdo? Primera parte, por requerimiento legal, justamente debemos hacer un análisis y una evaluación de riesgos en todas las tareas para identificar aquellas que necesitan la aplicación del proceso Flototo. Esta identificación, también por requerimiento legal, debe quedar registrada y evidenciada en los documentos de gestión que tenemos en la empresa. Evidentemente, basándose en los requisitos legales. Vuelvo a repetir, en el tema de la minería, nosotros tenemos anexos dentro del decreto Supremo 024 que nos ayudan a cumplir con lo que les estoy mencionando. Tenemos, por ejemplo, la matriz de línea base, el IPCR de línea base. En este IPR de línea base, la recomendación es que queden mapeadas todas las tareas, ¿ya?, donde yo voy a aplicar el bloqueo. Si tengo alguna política corporativa, ¿qué quiere decir? Una política que solamente le atañe a mi empresa, también debería utilizarla. Y por último, tengo que tener la referencia, si es que es necesario, alguna norma internacional como la NFPA 70E. ¿Qué más? En el tema de Loto, ya tenemos que tener procedimientos y o estándares donde se mencione y esté bien claro este proceso. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener también definidos dentro de este procedimiento o estándar las responsabilidades que aplican al personal que va a aplicar justamente el bloqueo, ¿no? Considerar también que este procedimiento, al ser un procedimiento muy importante o un estándar, no sé cómo lo definan dentro de sus empresas, tiene que ser de aplicación obligatoria tanto por personal propio como por personal contratista que ingresa a trabajar a sus instalaciones. No es un procedimiento o un estándar alternativo, no, deberían considerar ya que este procedimiento o estándar debe ser de cumplimiento obligatorio para todo el personal que labora dentro de nuestras instalaciones. El bloqueo consiste, como les había indicado anteriormente, en aislar la energía de todos los equipos y maquinarias en los cuales se desarrollan las tareas de mantenimiento. ¿Ok? De manera general, yo he considerado estos 5 pasos, ¿ya?, que debería como mínimo tener un procedimiento o estándar de bloqueo, o estos 5 pasos, los cuales deberían aplicarse sí o sí para que el proceso de bloqueo esté completo. El primero es identificar todas las fuentes de energía, como lo pide la ley. El segundo, proceder a aislar todas estas fuentes de energía. En el tercer y cuarto paso, deberíamos colocar nuestros candados y tarjetas de identificación, candados de bloqueo y tarjetas de identificación. Y por último, realizar un drenaje de energía remanente si es que consideran necesario o si ven que el circuito o la energía que van a aislar lo necesita. Por ejemplo, vuelvo a repetir, en el caso de energía eléctrica, sí o sí se debe colocar las tierras temporales. ¿De acuerdo?
Vamos a desarrollar cada uno de los siguientes pasos de manera referencial. Primero, en el tema de la identificación de fuentes de energía, se debe identificar en campo todas las fuentes de energía que llegan al equipo a intervenir. Esta identificación la podemos realizar utilizando planos, diagramas, esquemas unifilares y todos, esto es muy importante, todos estos esquemas que revisemos y los planos deben estar actualizados. Se dan casos en los cuales, y por experiencia les digo, hemos tenido eventos que por no revisar planos actualizados o esquemas actualizados, simplemente no se identifican todas las fuentes de energía y esto puede contribuir a la ocurrencia de un evento no deseado, ¿no? Por ejemplo, si es que en un área, en una planta, el área de proyectos hizo una ampliación de unas instalaciones y estos esquemas o planos no se llegan a actualizar en el máster, así como le llaman algunos, podría ser de que cuando yo o el personal vaya a hacer un trabajo en un equipo, verifique planos que no estén actualizados y finalmente no identifique todas las fuentes de energía y finalmente pueda exponerse a un evento no deseado, ¿no? Entonces, la importancia de que los planos, los esquemas, diagramas que revisemos para la identificación de fuentes de energía estén actualizados es bastante relevante. ¿De acuerdo? El siguiente paso, una vez que yo ya identifiqué todas las fuentes de energía, es proceder al aislamiento de esta energía, ¿no? Como nos recomendaba la NFPA 70E, en la medida de lo posible, los dispositivos de aislamiento deberían estar en el mismo circuito, ¿ya? Y deberían ser de fácil identificación. Por ejemplo, en unas líneas de agua, en líneas de reactivos, de productos químicos, el principal dispositivo de aislamiento son las válvulas, ¿no? En la parte eléctrica tenemos los interruptores. Estos componentes o dispositivos de aislamiento deben interrumpir de manera efectiva el flujo de la energía que llega hasta el equipo. Como lo mencionaba la ley, no se deben considerar elementos de aislamiento los dispositivos de control, como por ejemplo paneles de control. Por ejemplo, yo tengo un panel de control donde yo puedo apagar y prender un molino, ¿ya? El apagar y prender un molino no está definido como bloqueo. Lo que yo tendría que hacer para intervenir ese molino, tendría que seccionar o aislar todas las energías que llegan a este molino. Líneas de agua, líneas de cal, líneas de reactivos, todos los circuitos eléctricos deberían quedar aislados por dispositivos idóneos en los cuales yo debería colocar mi candado. ¿Ok? Este es el segundo paso que he considerado para cumplir con el proceso de bloqueo. Un punto importante que deben considerar es que el aislamiento de las energías debe ser realizado solamente por personal calificado. Este personal debe ser de la especialidad de la energía que se necesita aislar. Por ejemplo, en la parte eléctrica, si yo quiero aislar un circuito eléctrico con un interruptor, ¿ya? O con un seccionador, el que debe de realizar este seccionamiento es un electricista calificado. ¿Y a quién le llamamos calificado? Según la norma, es aquel que tiene pleno conocimiento de la operación de los equipos y tiene la experiencia y destreza para aislar de manera correcta la energía. No podría poner a un mecánico ya a aislar un circuito eléctrico, ¿correcto? Eso también deberíamos considerar cuando realicemos nuestro proceso de bloqueo, ¿sí? Hay una pregunta que están haciendo acá en los comentarios, dice, la identificación de las fuentes de energía, ¿quién la realiza?
o debería realizarla el supervisor de salud y seguridad o el responsable del trabajo? Que lo que estamos definiendo o la recomendación es que la identificación de las fuentes de energía la realice un personal calificado, ¿no? Personal calificado tiene pleno conocimiento de el circuito que va a intervenir, de la energía que lleva este circuito, por lo tanto, es el personal idóneo para realizar la identificación de las fuentes de energía. Si estoy en un área determinada, como por ejemplo el área hablando de minería, en el área de chancado primario, chancado secundario o en el área de molienda, podríamos definir como ese personal calificado para identificar todas las fuentes de energía al operador. ¿Quién es el operador? Justamente es la persona que está y que conoce toda la distribución de equipos, conoce todas las líneas que ingresan, que salen. Él podría ser una persona idónea para hacer la identificación de las fuentes de energía. ¿De acuerdo? No necesariamente, para responder la pregunta, debe ser el supervisor. El supervisor de seguridad o responsable del trabajo. No necesariamente. ¿Sí? Eso debería quedar definido en el procedimiento o estándar de bloqueo que ustedes manejen dentro de su empresa. Es importante que en este procedimiento, estándar o documento interno que manejen dentro de su empresa, queden definidas las responsabilidades. Ok, el tercer paso que he considerado para cumplir con el proceso de loto, perdón, ¿ya? Es una vez que ya hemos aislado la energía correctamente con los dispositivos de aislamiento, deberíamos colocar los candados y etiquetas de bloqueo. ¿Sí? Recomendaciones en este caso. El candado es de uso personal y solamente se debería considerar una llave. El candado debe tener solamente una llave. No debería tener más llaves. El candado de bloqueo. En la tarjeta de identificación que va junto al candado debe tener una señal de advertencia que indique no operar personal trabajando. ¿De acuerdo? Otra consideración importante para el tema de los candados y tarjetas de bloqueo es que uno es responsable de justamente el candado de bloqueo. Yo no puedo delegar o pedirle a otra persona, a mi compañero, que coloque mi candado de bloqueo en el dispositivo de aislamiento y o que retire este candado. Yo no le puedo dar mi llave de mi candado personal de bloqueo para que él pueda hacer el retiro del candado. No, eso está prohibido. Evidentemente porque también expone al trabajador. ¿Sí? Un ejemplo claro y sencillo. ¿Qué pasa si yo bloqueo un equipo, lo estoy interviniendo, estoy trabajando dentro de la chancadora, dentro de la zaranda, y por algún motivo le entregué la llave a mi compañero para que desbloquee? Evidentemente, al entregarle la llave, yo salí del equipo y mi compañero está yendo a desbloquear. Pero en el transcurso de ese tiempo, yo, por algún motivo, decido ingresar otra vez al equipo. Una vez que mi compañero retire el candado, ese equipo está en condiciones óptimas para ser arrancado, para ser operado. Por lo tanto, el operador o el dueño del equipo podría dar pase de arranque a este equipo y yo voy a estar todavía trabajando adentro. Entonces, es uno de los motivos por los cuales es importante que los candados son de uso personal. Yo no podría delegar mi candado de bloqueo a otra persona. ¿Ok? El último paso que consideré para el proceso de bloqueo y etiquetado es el drenaje de energía remanente. En caso identifiquemos que el circuito o línea tenga energía remanente, esta deberá ser drenada siguiendo los procedimientos respectivos, ¿no? Recién, luego de este drenaje, se considerará
el equipo bloqueado. En la parte eléctrica, lo que le llamamos trabajar en una condición eléctricamente segura. Cuando hablamos de energía remanente, estamos hablando, por ejemplo, si yo voy a intervenir líneas de transmisión, ¿ya? Habíamos conversado de que luego de haber bloqueado y colocado mi candado en el dispositivo de aislamiento, es requerimiento legal, como lo habíamos revisado anteriormente, que se coloquen las tierras temporales, ¿de acuerdo? En el caso de una línea de agua, una línea de reactivos con algún producto químico, si es que yo voy a bloquear una válvula y voy a trabajar aguas abajo, ya tengo la posibilidad de drenar esta línea con alguna línea de speech, así le llamamos nosotros. Si tengo esa posibilidad y veo de que es importante hacerlo, debería considerarlo. ¿De acuerdo? Por eso es que en este paso yo estoy colocando de que drenar la energía remanente en caso sea necesario. Si no es necesario, simplemente colocamos los candados y tarjetas de bloqueo en el dispositivo de aislamiento y procedemos a realizar el trabajo. Bien, esos son los pasos que he considerado por experiencia para poder desarrollar un proceso de bloqueo satisfactorio, ¿sí? Hay que tener en cuenta algunas consideraciones que por experiencia las estoy introduciendo en la presentación. Primero, ya habíamos conversado que para tener un proceso de bloqueo óptimo, este debe estar escrito en un estándar o procedimiento, el cual debe estar aprobado por las gerencias respectivas. ¿Quién aprueba este documento? Va a depender mucho del sistema de gestión que ustedes manejen, ¿sí? Puede ser el presidente de la empresa, puede ser el gerente general, pero este procedimiento debe ser claro, definir responsabilidades y tener la aprobación de la alta gerencia. Segundo, en el documento deben definirse claramente las responsabilidades de todos los actores. ¿Quién va a identificar las energías? ¿Quién va a aislar las energías? ¿Quién va a operar los dispositivos de aislamiento? ¿De acuerdo? E inclusive en el procedimiento ya deberían definirse algunos temas como por ejemplo la capacitación de los trabajadores, ¿sí? Porque todo el personal que realiza o va a realizar el proceso de bloqueo debe ser capacitado justamente en este proceso. ¿Con qué frecuencia? Eso también lo definen de acuerdo a su sistema de gestión. ¿De acuerdo? En el tema legal no indica, hasta donde yo recuerdo, no está definido la frecuencia por el cual debe pasar nuestros trabajadores la capacitación en el tema del loto. ¿De acuerdo? Como empresa, para aplicar este procedimiento, se deberían brindar todos los recursos para que la aplicación de este proceso sea efectiva. Por ejemplo, candados, cajas, que todos los dispositivos de aislamiento cuenten con el diseño para colocar justamente los candados de bloqueo. Todo eso debe estar definido en este estándar o procedimiento. Recomendación también en trabajos rutinarios que se realizan con mucha frecuencia, muchas veces a la semana, por ejemplo, deberíamos definir estaciones de bloqueo, ¿no? Si yo sé que vamos a intervenir el molino de bolas una vez a la semana o 2 veces a la semana, ya podría cerca del molino colocar una estación fija de bloqueo donde tenga todos los recursos, candados, cajas de bloqueo, documentación relacionada al procedimiento, al estándar, para que me facilite el proceso. ¿De acuerdo? En algunas circunstancias, como lo estoy mencionando en la diapositiva,
podemos aplicar el proceso de bloqueo complejo o grupal, como algunos le llaman, ¿no? Este proceso consiste en que en el dispositivo de aislamiento se coloca un candado, ¿ya? Y este candado tiene una llave que va a una caja de bloqueo. Y en esta caja de bloqueo, recién los trabajadores colocan su candado personal. Entonces, todo esto, de acuerdo a la realidad de cada empresa, debería considerarse. Y debería, como recomendación, vuelvo a repetir, quedar escrito y bien detallado. Como lo mencioné al inicio, el bloqueo de equipos es un control que nos ayuda a minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento y debería figurar este control en los documentos de gestión legales, ¿ya? Como por ejemplo en el documento realizado en el gabinete, que es el hiper de línea base, y en el documento de campo, que es el hiper C continuo, ¿no? Ambos documentos son documentos de gestión que nos piden una evaluación de riesgo, en los cuales el loto debería figurar como control, ¿sí? Bueno, acá están ambos documentos que aplican para la minería, ¿ya? En estos documentos debería figurar el loto como un control para el riesgo, ¿no? Una recomendación también es en el caso del hiper continuo. ¿Por qué debería figurar ahí? Porque es una manera fácil en campo de verificar y revisar que el grupo de trabajo esté cumpliendo con el otro. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí hemos conversado, he tratado de darles por experiencia las recomendaciones de lo que deben considerar en un proceso de bloqueo, ¿ya? Y que debería ir y figurar claramente en un documento. Algo muy importante también en estas últimas láminas es que tenemos que tener en cuenta el mantenimiento. Recuerden que el mantenimiento es una parte importante asociada al tema de seguridad. Y si nos vamos al tema del loto, ya deberíamos verificar y revisar cómo se está realizando el mantenimiento de los equipos, específicamente de los componentes de aislamiento. ¿Con qué frecuencia estamos realizando el mantenimiento de los interruptores, por ejemplo? Interruptores eléctricos, interruptores de líneas de transmisión, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque si es que yo quiero aplicar y verificar que mi proceso de loto sea efectivo, si es que el interruptor no está con un mantenimiento adecuado, podría fallar y finalmente, a pesar de que yo aplique mi procedimiento, mi proceso loto correcto, si es que el dispositivo de aislamiento falla, evidentemente el loto no va a servir. Igual una válvula, ¿no? Una válvula de agua, una válvula de alguna línea de reactivo, si es que yo la voy a cerrar para cumplir con mi proceso de loto o de bloqueo, ahí voy a colocar mi lazo y luego mi candado. De nada va a servir mi lazo y mi candado si es que esta válvula o dispositivo de aislamiento no está bien mantenida y tiene alguna falla. La energía va a filtrar, va a pasar y finalmente va a llegar a afectar a las personas que están trabajando dentro del equipo. ¿De acuerdo? Algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? En ese sentido, importante que para la parte eléctrica, si tienen oportunidad, revisen la NFPA 70B, ya que habla bastante de las recomendaciones para el mantenimiento de los equipos eléctricos. ¿Sí? Es una norma bastante amplia y en los anexos ahí pueden ver algunos checklists o también define las frecuencias de mantenimiento, pero habla específicamente de equipos eléctricos, ¿de acuerdo? Es una norma bastante específica que si tienen oportunidad de revisarla tienen que
podrían hacer. Hay una pregunta que también estaba haciendo por la transmisión en vivo. Dice, por procedimiento de bloqueo, comprendo que debe ser uno exclusivo para el auto. La respuesta es sí. Deberíamos tener un procedimiento, ¿ya? Y un estándar. De repente un estándar porque es un tema más general, ¿ya? Es un documento más transversal que se puede compartir con todas las áreas, que hable específicamente del bloqueo. Que mencione cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son las responsabilidades que tiene cada persona o cada actor que participa en el proceso de bloqueo. Ahí en ese documento ustedes podrían colocar casos especiales, casos puntuales, como por ejemplo, cómo se releva un bloqueo en el cambio de turno, ¿no? ¿Qué pasa si es que pierdo la llave de mi candado personal? ¿Puedo cortar el candado? ¿Qué pasa si es que pierdo la llave del candado que está en el punto de aislamiento, en la válvula? ¿Puedo cortar ese candado? ¿O qué pasa si se pierde la caja grupal? ¿No? En todos esos casos, o todos esos casos, deberían plasmarse en este documento. ¿De acuerdo? Entonces, para responder la pregunta, debería ser un documento específico, como ustedes quieran considerarlo, con el nombre de procedimiento de bloqueo, estándar de bloqueo, pero en este documento deben detallar todas las consideraciones para que el proceso de bloqueo sea un proceso. Otra pregunta que nos está llegando dice, la que contrata a la parte eléctrica debería dictar la capacitación de trabajos eléctricos y bloqueo al personal implicado. A ver, desde mi experiencia o desde el área donde, o el rubro de la empresa en la cual yo trabajo, el titular de la actividad minera es el responsable de las empresas contratistas. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos nosotros como titulares mineros, ¿ya? Verificar que el personal contratista esté capacitado en loto. Y en el caso de nosotros, ¿qué hacemos? Les exigimos de que pasen ellos una capacitación y al final se les entrega una especie de credencial que certifica que ellos han pasado esta capacitación y que pueden aplicar el loto dentro de nuestras instalaciones. ¿Sí? Entonces, somos responsables, o como le llaman, terceros responsables sobre la capacitación de los contratistas. Les tenemos que exigir, pero tenemos que verificar y revisar que ellos hayan pasado esta capacitación. Si no, no pueden aplicar el loto dentro de nuestras instalaciones. Ok. Espero que les haya sido de su agrado la presentación. He tratado de plasmar toda la experiencia que he tenido o he podido tener en estos años en todo lo que es la parte de seguridad. Otra vez agradecer a ILS Seigur por la invitación. Y aquí están los números de contacto para que ustedes puedan conversar con ellos para cualquier tipo de capacitación en el rubro de seguridad. Otra vez agradecerles y me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.